Bien amigos, sean bienvenidos a un programa más de La Voz del Día por Altavoz. Tenemos nuevo Papa y lo que tenemos, información preliminar, es Robert Prevost. Ya era un cardenal estadounidense y ya fue electo el nuevo Papa, el sucesor de Francisco. ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, eso lo vamos a descubrir en un momento, pero antes dejemos aclarar algo. ¿Ya nos sigue en redes sociales o todavía no nos sigue? Ahí estamos justamente. Muchas gracias, Nati, por... usted nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos haciendo en vivos también la información. Lo que ocurre en el momento, automáticamente hacemos en vivos y también lo replicamos en cada una de las publicaciones de nuestras redes sociales. Ahora, escucha bien, ¿cuál es el menú de hoy? Estaremos hablando de precisamente eso, los nuevos desafíos del Papa con el padre Jorge Avilés, y también estaremos hablando de otro tema internacional importante también, como la liberación de presos políticos a mano de Desiree Olavez. Ella es parte del Comando Venezuela en Ecuador. Así que este es el menú de hoy. Iniciemos con la primera entrevista. Así es, tenemos al padre Jorge Avilés y estaremos hablando de los desafíos del nuevo Papa. Jorge, ¿cómo estamos, padre? ¿Qué tal, Yanela? ¿Cómo va? Un saludo a todos ahí en el estudio y quienes nos escuchan. Así es, qué gusto. Gracias por aceptar la entrevista y, por supuesto, somos el primer medio que tiene la exclusiva con usted. Ya sabemos el nombre del nuevo Papa y antes de ir con las preguntas formales, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cómo se siente con este nuevo anuncio? ¿Qué mensaje le brinda ver a un Papa recién electo con casi lágrimas en los ojos? Y que sabemos que, si bien es cierto, fue cardenal de Estados Unidos, tiene también nacionalidad peruana y habla el español, pero de una manera fluida. Yo estoy muy contento porque lo miro sobre todo con ojos de fe. Realmente no conocía mucho del Papa León XIV, del obispo Prevost, del cardenal Prevost, pero bueno, para mí es realmente una gracia poder tener al nuevo Papa, poder ponernos también en oración por él, por su ministerio. No sabemos todavía cómo lo iniciará, digamos, con qué tomas de decisión, pero desde ya oramos por él y por los frutos de todo su servicio. Y se siente. De hecho, también veíamos en imágenes los asistentes, los que estaban ahí en el Vaticano, también llorando con emociones. Cuando estábamos haciendo el en vivo, transmitiendo estas imágenes precisamente del ahora el Papa Robert Prevost, justamente las personas escribían: la piel se me pone de gallinas, qué emoción, estoy llorando. Esos eran parte de los comentarios que recibíamos a través de las cuentas oficiales de Altavoz y específicamente el en vivo que hicimos. Ahí está, esas son las imágenes que podemos ver. Imágenes que causan un hecho, pero un hecho a nivel mundial, un hecho histórico. Sabemos que fueron 4 votaciones en el cónclave para luego ver el humo blanco. Automáticamente que vimos el humo blanco pasó, ¿qué? 1 hora máximo, un poquito más, para saber el nombre del nuevo Papa. ¿Esta organización a qué se debe, padre? ¿Realmente se esperaba un anuncio así tan rápido? De ahí, bueno, es interesante porque en los medios, digamos, a nivel mundial, casi no se ha hablado del cardenal Prevost. No estaba entre la primera opción, digamos, estaba, qué sé yo, ya a partir del 10º opcionado al 15 más o menos, por ahí aparecía él. Sin embargo, viéndolo después, digamos ya a posteriori, tiene bastante sentido, porque era el obispo que estaba presidiendo el dicasterio para los obispos. Por así decirlo, conocía a los obispos y cardenales de todo el mundo. También lo conocían a él porque está en constante comunicación con las diócesis del mundo. Además, pues ha sido un pastor
siendo estadounidense, pero desde el inicio de su sacerdocio estuvo en las zonas pobres del Perú, como agustino, también encargándose de la formación de los religiosos agustinos. Fue profesor de seminario y luego también estuvo como prior general de la comunidad agustina. Esto le da también un enfoque mundial, un enfoque como, digamos, de poder conocer la iglesia en distintas partes del mundo, porque la congregación de los agustinos pues, es muy antigua y también tiene presencia en los 5 continentes. Él, al haber sido prior general, pues tiene también esa experiencia de conocer la iglesia en distintas partes del mundo. Y luego también, súper interesante, pues, y muy bonito, que ha sido obispo en una ciudad muy cercana a nosotros, en Chiclayo, y que ha sido obispo por 8 años en esa ciudad, también con distintas realidades de ciudad, realidades de campo. Entonces también es bastante cercano a nosotros. Sí, nadie se lo esperaba, incluso se manejaban hipótesis, nombres, incluso también se decía de un cardenal filipino, se mencionaban también nombres, pero jamás, creo que ni los medios de comunicación, que están siempre preparados para cualquier información y sacarla al último minuto, estaban preparados. Sin embargo, todos nos hemos actualizado y nos hemos puesto al día. Ahora bien, coméntenos un poco, justamente hablábamos de que el nombre que adquiere el cardenal ya como papa tiene mucho que ver en la función que él va a desarrollar. El Papa León XIV, ¿qué significa eso? León XIV, bueno, él seguramente cuando tenga sus primeras entrevistas o en su primera misa de inicio de pontificado, seguramente explicará mejor por qué eligió ese nombre. Sin embargo, ahora podemos suponer que tiene mucho que ver con su predecesor, que fue León XIII. León XIII fue un obispo, digamos, de finales del siglo XIX, allá por 1870, y bueno, el dato exacto no lo tengo en la mente ahora, y fue papa por 25 años. Y a este papa pues le tocó vivir toda, digamos, la ola comunista, una ola complicada socialmente a nivel mundial, y este fue el papa que comienza con los documentos precisos sobre doctrina social de la Iglesia, hablando sobre economía, hablando sobre los derechos de los trabajadores, hablando también sobre estos temas sociales, ¿no? Sobre el proletariado que estaba en las discusiones de universidades y de noticias del mundo entero. Entonces el Papa que se mete, digamos, con la doctrina social de la Iglesia, hablando de justicia social también, y también es un Papa que refuerza mucho los estudios a nivel eclesiástico, un Papa que regresa a Santo Tomás de Aquino, que busca ese puente entre la filosofía y la fe, entre la fe también y las ciencias, no solamente, digamos, creer por creer, sino también tener esa unión en el saber, esas 2 alas del saber que luego más adelante Juan Pablo II va a hablar, la fe y la razón. También es un papa, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice él mismo sobre el nombre que ha elegido, pero podemos intuir que tiene mucho que ver con la cercanía, con las personas más desfavorecidas, pero a su vez también con una doctrina cristiana, doctrina teológica muy segura, unida a Santo Tomás de Aquino, y también con un puente claro con las ciencias y la filosofía. Muy bien, en todo caso también estaremos a la expectativa. Sin embargo, el trabajo social que vaya a realizar será fundamental. Y precisamente porque estoy tocando este tema. A ver, si nos ponemos a pensar y los antecedentes que tenemos, es un papa que viene o que nació en Estados Unidos, pero que también tiene nacionalidad peruana y ha desarrollado mucho de su labor social en Perú. Recordemos también cuál es la situación de los migrantes en Estados Unidos. También hay migrantes peruanos. El papel de este nuevo papa a nivel migración, a nivel político, con el mismo presidente de Estados Unidos, que sabemos que ya lo felicitó por ser electo, va a ser fundamental también. ¿Cómo vemos este panorama? Yo creo que él tiene una visión bastante más amplia que la nuestra. Bueno, no ha estado viviendo en Estados Unidos ya durante varias décadas, porque ha estado justamente de misión en Sudamérica. Seguramente conoce bastante la realidad de la migración en su país, y sobre todo conoce la realidad en un país, digamos, más pobre que Estados Unidos, digamos, Estados Unidos es un país rico. Perú, digamos, las zonas de Chiclayo, por ejemplo, también zonas bastante pobres. Uno puede ver esas zonas, digamos, bastante como desérticas, se ven incluso. Y seguramente él tiene esa imagen, esa idea bastante completa sobre la pobreza en países en vías de desarrollo. Yo creo que en ese sentido él va a ser muy importante.
Sin embargo, yo espero que también nos dé mucho impulso en la iglesia a nivel ad intra, a nivel, digamos, de estudios, a nivel de profundidad. Él viene de una congregación religiosa, que son los agustinos, como he dicho antes, y que tienen su patrono, digamos, en quien se basa su espiritualidad, es San Agustín, que es uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. Él fue un pastor, digamos, fue obispo, pero también uno de los más grandes teólogos y santos, de grandísima espiritualidad, converso ya después de los 30 años, con una vida, digamos, que ha influenciado en la Iglesia y que nos ha enriquecido todavía hoy. Entonces él, digamos, ha bebido en su formación de esa fuente de San Agustín, y yo creo que tendrá muchísimo que ofrecernos, que compartirnos desde esa riqueza de la fe de los agustinos. Definitivamente, y tomemos en cuenta también algo, el cardenal Luis Cabrera participó en este cónclave. Esto también de pronto le da un acercamiento con este nuevo periodo, justamente con la nueva elección del nuevo Papa, el nuevo Papa que ha sido designado, que obtuvo la mayoría de votos entre los cardenales en este cónclave. Podría tener un acercamiento. Esto también podría ser quizás un antecedente para que Ecuador también se vaya alineando, y nosotros soñamos con tener un Papa ecuatoriano, esa es la verdad. Si bien es cierto, la fe es una sola, pero también está ese sentir ecuatoriano, ese orgullo, que sé que también usted lo puede compartir. No, realmente no se trata para nosotros de hacer barra por tener un Papa propio. Seguramente para el Perú y para Estados Unidos es un grandísimo orgullo tener un Papa, digamos, que ha estado durante muchos años de misionero en el Perú y de obispo en el Perú, y sobre todo también que ha nacido en Estados Unidos. Seguramente para ellos es un grandísimo orgullo. Para nosotros también sería un orgullo tener un Papa ecuatoriano. Sin embargo, lo importante es que es el sucesor de Pedro, y que confiamos que él es el que va a guiar la Iglesia, el que nos debe confirmar en la fe, el que debe dar esa unidad también que la Iglesia necesita siempre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van nuestras intenciones y rezamos por él desde ahora. Y así tiene que ser. Y ahora ya una pregunta un poco más general, ya con la elección del Papa, ya tenemos Papa, ¿qué va a pasar en las iglesias católicas? ¿Cómo se va a manejar la misa? ¿Habrá algún cambio? ¿Nos puede comentar también, por favor, ese tema? Desde que el Papa Francisco falleció, hemos estado, digamos, hay una parte de la misa que es después de la consagración. Toda esta oración grande se llama la plegaria eucarística. Entonces, en esta oración se ha estado omitiendo mencionar al Papa por lo que había fallecido. Entonces se dice una con nuestro obispo, nada más se dice. Normalmente se decía con nuestro Papa Francisco, Benedicto, Juan Pablo. Y desde hoy, pues desde hace 2 horas aproximadamente, se dice con nuestro Papa León y nuestro obispo, digamos el de la diócesis, aquí sería Luis Gerardo, sus obispos auxiliares. Pero bueno, vamos a tener la mención del nombre en cada una de las Eucaristías. Eso es el cambio, digamos, más notorio por ahora. Perfecto, igual estaremos a la expectativa. Es una noticia que está fresquita, es algo sin duda, que usted sea católico o no sea católico, es una noticia que sin duda lo llena de emoción. Y yo creo que este tipo de situaciones nos deja un mensaje. Específicamente usted, padre, ¿cuál es el mensaje que nos da esta elección, del Papa? ¿Qué mensaje nos da a la humanidad? Porque esa es la pregunta que siempre se hacen. ¿Para qué nos ayuda a tener un Papa? ¿De qué manera ayuda a la humanidad? Yo tengo mi respuesta personal, usted tiene su respuesta personal, pero compártanle a esas personas. Yo creo que tener un Papa es una bendición después de toda esta elección. Para los católicos, sobre todo, es como volver a decir con mucha certeza, con mucha confianza, que nuestra Iglesia y lo que creemos viene desde San Pedro. Recordemos que este es el Papa, el número 267. Eso quiere decir que la fe católica ha venido transmitida, explicada también por los sucesores de Pedro desde el inicio de la fe, desde el inicio de la cristiandad. Entonces, para nosotros eso es un signo de grandísima confianza en que Jesús, en que nuestro Dios acompaña a su iglesia. Eso, en primer lugar, tenemos, yo creo que ese mensaje de confianza, de sabernos guiados y pastoreados por Dios y por su representante aquí en la tierra. Y luego, a nivel mundial, creo que el Papa es el líder espiritual a nivel mundial en general, ¿no? Muy respetado siempre, y me parece que va a ser un faro, una luz, incluso para los no creyentes de la misma fe católica. Pues también va a ser una luz
que ayude en los problemas humanos, problemas muchas veces mediaciones a nivel de países, una luz en medio de la oscuridad que tantas veces lastimosamente acompaña el mundo. Me quedo con sus palabras, una luz en medio de la oscuridad, sin duda alguna. Esta noticia, ahí están las imágenes, un hecho histórico para el mundo, para la fe católica y también para los no católicos. Recordemos el labor que hizo Francisco, el fallecido Papa Francisco, donde unió a los creyentes y no creyentes, a los que quizás pensaban o no pensaban igual, pero él los unió y ahí podemos también ver en las imágenes eso, lágrimas entre los asistentes, lágrimas también que quizás se iban asomando entre las mejillas del ahora electo Robert Prevost como el nuevo Papa. Ahí están las imágenes, sin duda alguna nos quedamos con esa mirada de él, un mensaje también que llevará a la humanidad y que sí o sí tendrá que ser de amor, de paz, en medio de todos estos conflictos que estamos viviendo a nivel internacional. Padre Jorge Avilés, agradecemos su participación aquí en La Voz del Día. Gracias por esta entrevista, la primera entrevista que usted está dando sin duda alguna después de la elección Seguro. del Papa. Gracias. Muchas gracias por la invitación y sí, muchas gracias para servirles. Un saludo a todos y bendición. Gracias, igualmente. Y así es, amigos, recuerden nuestras redes sociales para que usted nos siga, se mantenga informado. Noticias nacionales e internacionales. Es imposible no cambiar el tono de voz después de estar escuchando y también presentando una noticia así, la elección del nuevo Papa. Tengo mi pensamiento muy personal acerca de lo que hace o la labor de un Papa o qué podría beneficiar o cómo podría beneficiar. Pero ese es mi pensamiento. Su pensamiento lo queremos saber. Usted nos puede escribir a través de, por supuesto, mensajes directos o comentarios por todas nuestras redes sociales. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Mas. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer, experiencias y perspectivas sin filtro. Fueron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaba a los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Mas. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer,
Experiencias y perspectivas sin filtro. Fueron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. ¿Saben por qué pasa eso? Porque mi querido productor no me avisa. Por eso pasa. Oigan, amigos, simplemente les voy a seguir recordando que ustedes deben de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Justamente por ahí van a estar las redes sociales. Nati. Eso, todo es magia. Oigan, justamente les estaba comentando acerca de esta elección del nuevo Papa. Nosotros nos conectamos en vivo, apenas se supo cuál era el Papa, nosotros nos conectamos. Y esto fue aproximadamente pasada las 11 de la mañana. Y ahí están las imágenes, les vamos a contar un poco de la información que tenemos. Robert Prevost era un cardenal estadounidense, ahora ya es el Papa, y actual prefecto del dicasterio para los obispos del Vaticano, uno de los cargos más influyentes de la Iglesia Católica, ya que supervisa el nombramiento de obispos en todo el mundo. Sabemos también que él era muy cercano al Papa Francisco, además de su doble nacionalidad estadounidense y peruana. ¿Por qué peruana? Porque él estuvo más de 10 años, más de 20 años realizando mucha de su gestión en Perú, en Trujillo. Ahora les voy a contar datos clave sobre el nuevo Papa. Él nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Él también tiene estudios en filosofía, en teología, en matemáticas y derecho canónico. Justamente les comentaba de su experiencia en Perú. Él fue obispo en Chiclayo y también formó a varios sacerdotes. Entre los idiomas que habla, él habla inglés, español, francés, italiano y latín, por supuesto que sí o sí tiene que aprenderlo. Además, su perfil encarna la visión del Papa Francisco, un liderazgo más pastoral, cercano al pueblo, con sensibilidad misionera y experiencia fuera del mundo eclesiástico europeo tradicional. Ahí podemos observar cuando él brindaba sus primeras palabras y en medio de sus palabras vemos una mirada que refleja cariño, refleja también emoción. Poco y más faltaba que él lloraba, y justamente los que sí lloraron, los que sí derramaron lágrimas, pero de emoción, era el público, los asistentes. Y mientras nosotros estábamos haciendo el en vivo, las personas nos comentaban, así como lo hablé en la entrevista, las personas nos comentaban, es que realmente esto me hace muy feliz, es esperanza. Aparte también mencionaban que la piel se les hacía chinita de ver este hecho histórico. Recordemos que Francisco fue el primer papa, no solo argentino, sino el primer papa que se atrevió a hacer un conversatorio grabado hablando de distintos temas que no precisamente se habían tocado desde la Iglesia Católica, y él fue ese puente, ese nexo. Y ahora, con el nuevo Papa, el Papa justamente Robert Prevost, tendrá que hacer eso y mucho más. Eso es lo que espera la comunidad católica, pero también recordemos cuál es el nuevo nombre, el Papa León XIV. Y a propósito, como vemos en imágenes en la pantalla, Daniel Noboa Asín, presidente de la República del Ecuador, escribió a través de su cuenta de X: damos la bienvenida al Papa León XIV con esperanza en el corazón. Que su palabra una, consuele y guíe a millones en tiempos de incertidumbre. Nuestras oraciones lo acompañan desde Ecuador. Esas son las palabras del presidente
Daniel Noboa. Recordemos también que él se reunió con el fallecido Papa Francisco en algún momento. Nosotros vimos las imágenes, las proyectamos a través de las redes sociales de Altavoz, y ahora también eso se espera, que el nuevo Papa tenga también acercamientos con los mandatarios de los distintos países. Ahora continuamos con más información, amigos, y continuamos con información internacional. Tenemos a Desiree Olavez y estaremos hablando de la liberación de los presos políticos venezolanos. Comenzamos con la segunda entrevista. Tenemos a Desiree Olavez conectada, ella es parte del Comando Venezuela en Ecuador, y estaremos hablando de este tema, el que les estaba mencionando, la liberación de los presos políticos venezolanos. Desiree, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué placer estar en tu programa. Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra entrevista. Bueno, coméntenos un poco, sabemos que en algún momento tocamos el tema, de hecho, aquí en La Voz del Día, sobre una negociación que le hacía Nayib Bukele a Nicolás Maduro, que era como que un intercambio de presos políticos. Yo te doy a los presos que están acá en El Salvador y tú me brindas la liberación de estos presos políticos. Recordemos que habían familiares cercanos a Edmundo González, a Corina Machado, y también periodistas y personas que habían sido dichos por medios internacionales, dichos también por otras autoridades, encerrados injustamente. Coméntenos también esta situación de los presos políticos. ¿Cómo está en Venezuela? También sabemos que hay una actualización de unos presos políticos que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas. Coméntenos un poco sobre todo lo que está pasando. Bueno, fíjate, doy primero el contexto más importante, o el más realmente el que está sobre la mesa ahora mismo, que no es más que un rescate. Es un rescate de unos inocentes que estaban secuestrados en la Embajada de Argentina bajo la custodia del gobierno brasilero, que sabemos que era el equipo político, es del equipo político de María Corina Machado, ¿no? Ahí teníamos Magali Meda, a Claudia Macero, Pedro Uruchurtu, y bueno, algunas dos personas más, Oscar, y bueno, a ver, nosotros estamos completamente en disposición de tener la información de que realmente no es una negociación, no fue una negociación que pasó por manos del régimen de Nicolás Maduro, no es tampoco la aceptación de la negociación que introdujo el presidente Nayib Bukele, que lo trajo a colación en las redes, tampoco es consecuencia de ese tipo de negociaciones. Estamos hablando de que esas personas, que esos secuestrados, tenían más de un año en la Embajada de Argentina. Estamos hablando de que habíamos solicitado, como equipo político de María Corina Machado, se habían solicitado los salvoconductos para que ellos puedan dejar Venezuela y poder ir a un lugar seguro, salvaguardar su integridad física. Eso no fue concedido. Nosotros desde el exterior también se hizo una campaña internacional en todos los países donde hay una representación del comando con Venezuela, en donde se les entregaba las cartas y las solicitudes a la Embajada de Brasil para que pudieran amortiguar ellos la situación e interceder en lo que era la obtención de los salvoconductos de nuestros compañeros del comando. Eso nunca sucedió. Y lo que podemos ver 2 días atrás es sencillamente fue una extracción, como se dice, como se ha publicado, como lo ha aceptado el gobierno estadounidense, bajo la portavoz del secretario de Seguridad, como lo confirmó el gobierno de Argentina, y como, bueno, definitivamente el gobierno de Brasil también tuvo que decir que se hicieron todas las labores diplomáticas para que se le cedieran los salvoconductos a estas 5 personas, pero que nunca se llegó a un feliz acuerdo bajo los términos diplomáticos. Entonces, lo que tenemos ratifico, es el rescate de unos rehenes inocentes que estaban secuestrados en la Embajada de Argentina. Ahora, hablando del tema completo, claro, y decirle, le interrumpo, claro, justamente corroborando lo que usted indica, Marco Rubio decía, un rescate exitoso, y quiero que me explique
qué significa rescate para Marco Rubio y para la comunidad venezolana, porque rescate lo tenemos en mente, que es cuando una persona está aprendida en contra de su voluntad, está secuestrada. ¿Por qué es un rescate? Explíquelo bien, por favor. A ver, te explico por qué para nosotros es un rescate. Es un rescate porque ellos decidieron buscar asilo político en la Embajada de Argentina, ¿ok? Bajo suelo diplomático, o sea, bajo territorio argentino dentro de Venezuela, que es como se consideran realmente los consulados y las embajadas, ellos fueron secuestrados. ¿Por qué? Porque todo lo que fue la Embajada de Argentina fue tomado por los cuerpos represivos de seguridad de Nicolás Maduro, ¿ok? Entonces, luego de que ellos entraron ahí en la embajada, fue sediada, sitiada, todos sus derechos humanos fueron violados. En algunos casos se les interrumpió el servicio de agua, el servicio eléctrico fue interrumpido de manera constante y ellos estaban ahí con una planta eléctrica. A veces se les suspendía la alimentación. Teníamos una persona de tercera edad, que es el caso de Omar González, diputado, y a él no se le permitía el acceso a las medicinas para su tratamiento de salud. Entonces, ¿qué podemos decir de unas personas que no pueden salir de una embajada, que no se les da el salvoconducto para que puedan estar en otro país, que fue lo que solicitaron, y que definitivamente están siendo violados todos sus derechos humanos y que también están siendo maltratados psicológicamente? ¿Quiénes eran estos presos políticos? ¿Quiénes eran los que estaban en esta embajada? Ok, estamos hablando del equipo político de María Corina Machado. Estamos hablando de Magali Meda, que era su jefe de campaña para las elecciones presidenciales. Estamos hablando de Claudia Macero, su jefe de comunicaciones. Omar González, como te digo, es un asambleísta. Te estoy hablando también del jefe electoral, el que llevó toda la campaña y todo lo que fue la defensa del voto del 28 de julio. Y Pedro Ruchurto, que es el jefe internacional de Vente Venezuela, que también es del equipo político de María Corina Machado. Automáticamente que sacan a estas personas, como usted indica, sus compañeros, los sacan de la embajada, las personas estadounidenses, me confirma eso, los sacan. ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Dónde los llevaron? ¿Dónde están? ¿Están protegidos? ¿Están cuidados? ¿Siguen en Venezuela? A ver, fíjate, los detalles exactos de cómo los sacaron, hacia dónde los llevaron, pues no los tenemos nosotros. Eso corresponde primero a las autoridades estadounidenses en dar ese tipo de detalles y luego, pues definitivamente cuando lo podamos saber, pues se darán cuáles fueron cada uno de los pasos que se dieron para lograr la libertad de ellos. Ahora, ratificamos que están en suelo estadounidense según las comunicaciones que se han dado y según las mismas declaraciones de todo lo que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí. ¿No? Deciré, ¿cuántas personas más faltan que están en Venezuela, que han sido aprendidos de manera injusta? ¿Cuántos presos políticos más faltan? ¿Qué es lo que se está haciendo para, como diría Marco Rubio, y vamos a citarlo otra vez, para que sea un rescate exitoso para estas personas también? Fíjate, nosotros tenemos alrededor de 900 o más de 900 presos políticos en Venezuela por razones de disidencia política, por haber intervenido en el proceso de defensa del voto de las elecciones, o sea, son presos políticos postelectorales después del 28 de julio, pero también tenemos presos políticos que son de vieja data, ¿no? Estamos hablando de policías metropolitanos que en algún momento estuvieron del lado de la sociedad venezolana cuando por protestas pasadas de hace 10 años. Estamos hablando de personas que ya pueden tener 2, 3 años por haber protestado y siguen en manos del régimen. Entonces nosotros también estamos trabajando en base a toda esa cantidad de presos políticos que tenemos y bueno, como dice nuestra líder María Corina, también somos más de 30 millones de venezolanos que estamos esperando ser liberados del régimen de Nicolás Maduro. Usted representa a Comando Venezuela en Ecuador. ¿Qué es lo que hace este comando? ¿Por qué están operando desde Ecuador? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son esas metas también que se han trazado a corto, mediano y largo plazo? Bueno, fíjate, ni siquiera es Comando con Venezuela en Ecuador solamente. El Comando con Venezuela es un Comando con Venezuela internacional. Es la representación de lo que es la representación organizativa de la oposición en todo donde se está presente cada uno de los venezolanos. Nosotros tenemos representación en más de 26 países. Existe un Comando con Venezuela en Ecuador, en México, existe Comando con Venezuela en Perú, en Argentina, en cada uno de los sitios en donde hay una representación y una organización de venezolanos luchando por la libertad y por la democracia en Venezuela, existe una representación del Comando con Venezuela. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Sí, continúe. Nosotros somos los voceros
de los que no tienen voz en Venezuela. Nosotros somos los encargados de multiplicar el mensaje del liderazgo de María Corina Machado, pero también de denunciar cada una de las violaciones de los derechos humanos que se pueden estar dando en Venezuela, de hacer visibles las protestas que puede tener la sociedad venezolana, que sabemos claramente que no tienen medios de comunicación, cómo poder ellos duplicar la información y saber que hay zonas en donde estamos protestando y la gente debería salir a apoyarse, y también para multiplicar lo que es el mensaje de los presos políticos, de qué estamos haciendo nosotros en la lucha democrática y la defensa de la soberanía del voto aplicada el 28 de julio, ¿no? La defensa del triunfo de Edmundo González. ¿Cuál es ese mensaje de María Corina Machado que ustedes quieren dar a conocer al mundo? Y si ustedes ven una injusticia, ¿qué es lo primero que hacen para poder denunciar y poder llevar a cabo esos objetivos, poder llevar a cabo la justicia? Bueno, fíjate, el mensaje de María Corina y el mensaje del Comando con Venezuela es claro. Hay que respetar la soberanía ejercida por la sociedad venezolana el 28 de julio. Estamos hablando de que Nicolás Maduro, el 10 de enero, nos dio un golpe de Estado al presidente electo Edmundo González. Entonces, nosotros como venezolanos fieles y demócratas, defendiendo lo que es la voluntad popular, exigimos que se respeten los resultados del 28 de julio. Ese es el mensaje. Ahora bien, ¿es difícil pelear por Venezuela? ¿Es difícil pelear por la nación en donde uno nació estando fuera de esa nación, o es más difícil pelear desde adentro? Bueno, fíjate, estamos hablando desde una psicología en donde nosotros estamos en democracia. En Ecuador existe una democracia y puedo yo darte esta entrevista sin tener el miedo de que al terminar la entrevista estén afuera de mi casa las fuerzas de seguridad del Estado, o las fuerzas represivas del régimen de Nicolás Maduro para llevarme a la cárcel por dar cuál es mi opinión sobre el caso del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Estamos hablando también de que definitivamente es mucho más peligroso hablar desde Venezuela, y por eso la importancia y la representación que tenemos cada uno de los líderes del Comando con Venezuela, de ser la voz de quien está siendo oprimido en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Entendemos que todos estamos luchando porque se reconozcan los resultados del 28 de julio. Esa es realmente nuestra meta. Y la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza sin duda alguna, y si los países se unen y si más personas venezolanas por el mundo se unen para llevar a cabo este objetivo, se puede dar. Pero en su percepción, en la percepción de Desiree, ¿usted cree que Nicolás Maduro en algún momento llegue a cansarse y diga, bueno, ya hasta aquí llegué? ¿O qué podría ser la acción que ya por fin digan, ya Maduro ya no va a estar en el poder de Venezuela? Pues fíjate, tenemos una gran victoria esta semana. O sea, nosotros y el equipo de María Corina, ¿no? Y todo lo que es liderazgo y las fuerzas y lo que es la colaboración global, logró sacar a 5 personas de la embajada, ¿ok? Entonces queremos saber y queremos darle a entender al mundo que Nicolás Maduro no tiene tanta fuerza y tanto poder como él lo hace creer dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, porque al yo decirte que nosotros pudimos hacer un rescate exitoso de 5 personas que eran una de las personas más custodiadas en Venezuela, ¿ok? Más sitiadas y mucho más perseguidas en Venezuela. Estamos hablando de que toda esa cuadra estaba tomada por el régimen, y estamos hablando de que por esa misma calle también queda la embajada de Rusia. Estamos hablando de que toda esa zona era una zona bien vigilada, ¿okay? Entonces, nosotros queremos saber y entender y poder explicarle al mundo entero que Nicolás Maduro no está tan fuerte, y que, bueno, este golpe que hemos dado es un golpe certero, en donde le hacemos saber que, bueno, definitivamente las personas y el mundo occidental, todas las democracias, estamos trabajando por recuperar la democracia en Venezuela. Hemos hablado de María Corina, pero también no podemos dejar de lado al presidente electo de Venezuela, electo porque así ha sido reconocido, Edmundo González. ¿Cómo es el acompañamiento que le dan, el apoyo que le dan, la ayuda que le dan los venezolanos por el mundo, ustedes como Comando Venezuela? Tomemos en cuenta que hace unos días él tuvo un quebranto en su salud. También sabemos que el día siguiente, día posterior, se fue sintiendo mucho mejor, publicó un comunicado mencionando justamente esta información, pero ¿cómo es el acompañamiento que ustedes le brindan a Edmundo González?
Bueno, fíjate, primero reconociéndolo como es, como tú lo dices, él es el presidente electo en Venezuela, ¿ok? Y luego, pues definitivamente seguimos también el lineamiento de todo, a ver, todos nosotros confluimos en una sola fuerza. La fuerza es el reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Ese reconocimiento no es más que Edmundo González fue electo presidente. Entonces, todas las vías democráticas, todas las vías que nosotros tenemos de protesta, de comunicación, de hacer llegar el mensaje, eso es lo que nosotros estamos haciendo. El acompañamiento, por supuesto, es por el presidente electo, pero bajo el liderazgo de María Corina Machado, estamos claros en eso. Pero ¿quién es el presidente electo? Por supuesto que es Edmundo González, y con él nosotros estamos acompañando toda esta ruta democrática que no nos lleva nada más y nada menos que a la gran liberación de Venezuela. Desiree, tenemos dos escenarios internacionales. Por un lado tenemos el gobierno de Estados Unidos que le pone un precio a la cabeza de Nicolás Maduro, que no lo reconoce como presidente de Venezuela. Y por otro lado tenemos al presidente de Rusia tomándose de la mano una foto con Nicolás Maduro y precisamente también anunciando acuerdos, y por ende también deben de tener, se supone, si se toman una foto, pues una relación. ¿Qué nos da esto a pensar en cuanto a Estados Unidos, Rusia y esta relación odio, amor-odio que quizás puede haber entre estas naciones con Venezuela? Bueno, fíjate, cada quien escoge los aliados que quiere tener en su lucha, ¿no? Nosotros escogemos los aliados de la democracia, los aliados que respetan los derechos humanos, los aliados que realmente están del lado del oprimido y no del lado del opresor, ¿ok? Entonces, nuestros aliados, pues como tú verás, son Estados Unidos, son gobiernos netamente demócratas y que respetan lo que son los valores constitucionales dentro de un país, ¿no? Entonces, bueno, cada quien escoge a sus aliados. Definitivamente podemos nosotros entender que tenemos aliados nosotros demócratas, pero ellos tienen aliados dentro de su izquierda socialista y el socialismo del siglo XXI. Tenemos aliados, estamos conscientes que ellos son aliados de todo lo que es el Foro de Sao Paulo, estamos conscientes de que sus aliados también naturales es México, que su aliado natural también es Colombia. Entonces, nuestros aliados naturales son los demócratas. Bien, Desiree, muchas gracias por su participación aquí en La Voz del Día, que continúe esa labor, que continúe eso, no solamente por su país, sino por su familia, su sangre, su historia, lo que es para usted y lo que representa para usted Venezuela, y para nuestros hermanos venezolanos que están ahí, que no han podido salir, que no saben lo que es, lo que usted nos acabó de decir, brindar una entrevista, hablar abiertamente de un gobierno sin temor a luego tener que ser castigado de manera injusta. Agradecemos su participación nuevamente y esperamos tenerla en otra ocasión. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Así es, amigos, recuerden nuestras redes sociales para que usted nos siga, para que esté pendiente, para que usted esté actualizado de la información minuto a minuto. Estamos en un programa con emociones divididas. Por un lado tenemos al nuevo Papa, León XIV, y por otro lado estamos hablando de una situación tan cercana que tenemos con Venezuela, una situación que quizás usted dice, pero a mí no me afecta. ¿Está seguro que no le afecta? ¿Está seguro? Recordemos que todos somos hermanos, y también recordemos lo más importante, es momento de alzar la voz por nuestros hermanos venezolanos, es momento de ser empáticos, es momento de darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Así que eso, amigos, gracias a todos por visualizarnos aquí en La Voz del Día por Altavoz. Hasta la próxima.